Un gusto, como siempre, estar acá. Muchas gracias a todos. Venimos hoy a presentar un proyecto que se viene trabajando en el seno del Poder Ejecutivo hace bastante tiempo. Fue un proyecto donde se iban pasando la posta entre el Ministerio de Justicia y la Secretaría Legal y Técnica. Así que creo que arranco, digamos, mencionando el rol justamente que tuvieron María Ibarzábal, que es la Secretaria Legal y Técnica, y los ministros de Justicia, tanto Mariano Cuño Libarona como Juan Maíquez, en el armado de este proyecto. Y vamos a estar haciendo una presentación con la doctora Tadei y con el doctor Ramírez. También nos acompañan Maximiliano Fariña, que es secretario de Transformación del Estado, Alejandro Cacase, que es secretario de Regulación, la doctora Marcela Gijena, de la Secretaría Legal y Técnica, el doctor Máximo Martín, también del Ministerio de Regulación, y el doctor Sebastián Balbín, que es profesor de Derecho Societario de la Universidad Austral, que también participó en la redacción del proyecto. El plan es el siguiente. En primera instancia, la doctora Tadei va a hacer una referencia general, una descripción general del proyecto. Después el doctor Ramírez va a entrar en las especificidades, va a repasar el proyecto con mayor nivel de detalle. Y voy a concluir yo con una referencia al tema de sociedades autónomas, inteligencia artificial, que ha sido bastante debatido en la prensa en estos últimos días, y con eso concluiremos y abriremos el espacio para sus preguntas. Antes de arrancar, me olvidé decir que la doctora Tadei tenía un compromiso previo, entonces en algún momento, Paula, sentiste liberada para irte si tenés que llegar a esa reunión, así que, pero bueno, arranco yo sobre particularmente un tema que ha sido de amplio debate en la sociedad en las últimas semanas, probablemente a partir del artículo del presidente en el Financial Times, que es la incorporación de los mecanismos de inteligencia artificial y tecnologías en el derecho societario, para un país que tiene la pretensión, digamos, de liderar. Es absolutamente imperativo poder incorporar estas nuevas tecnologías en nuestro derecho, y quiero tratar de convencerlos que es una oportunidad para el país. Lo que tenemos por delante es una gran oportunidad para el país. La incorporación de tecnologías de inteligencia artificial en el derecho, en la ley de sociedades, aparece en dos planos, con dos tipologías. Una es en el artículo 14, que son las sociedades que llamamos automatizadas, que básicamente la gestión de la empresa está hecho por robots o inteligencia artificial, pero como decía el doctor Ramírez, este es un subtipo de la sociedad anónima. Es decir, que se mantiene con todas las obligaciones, restricciones y características que tiene una sociedad anónima. Simplemente lo que especifica es que la gestión operativa de esa sociedad no la hacen humanos, sino que la hacen programas, software, robots o lo que fuera. Lo queremos hacer así para que eventualmente, si este Congreso, si ustedes deciden en la ley de presupuestos tipificarlos fiscalmente de otra manera, después voy a tratar de explicar por qué eso puede llegar a ser interesante, lo puedan hacer. El segundo tipo o tipología en la cual se permite la incorporación de estas herramientas en el derecho societario es lo que ya se mencionó varias veces, es la DAO. Las DAO son las sociedades descentralizadas autónomas operativas. Por supuesto, hicimos un poquito de juego de palabras ahí porque hay un correlato en la legislación internacional, que son las Decentralized Autonomous Organizations. Queríamos, justamente para que se pudiera referenciar internacionalmente a qué nos referíamos, que en ambos casos se las pudiera conocer como DAO. Esto es diferente porque las sociedades del artículo 14 tienen su cuerpo administrativo por el artículo 88 de las sociedades anónimas, que está constituido por personas humanas o personas jurídicas, como cualquier sociedad anónima. Entonces, una sociedad que, en algún sentido, la administración la tienen los humanos y el trabajo lo hacen la inteligencia artificial. Las DAO es un poquito diferente porque acá la administración de la sociedad es la que hace la inteligencia artificial. Entonces se podría dar exactamente lo contrario, se podría dar una organización que la administración es la inteligencia artificial y que contrata humanos para la gestión de esa tarea. Entonces hay actividades, de hecho, aunque parezca quizás más de ciencia ficción esto último, existen más las DAO que las que estábamos explicando en el artículo 14, pero ciertamente las dos van a ser objeto en el futuro de organizaciones empresarias o de empresas para los cuales tenemos que actuar. Y es mucho mejor que tengamos un marco normativo que las albergue y no que estas digamos, actividades empresariales se hagan por fuera del marco de la ley.
Quiero explicarles cuál es la inspiración que tenemos en la incorporación de estos tipos societarios y lo voy a describir haciendo referencia a un país que es Irlanda, porque nosotros vemos que lo que estamos haciendo acá es hacer lo que Irlanda hizo en el siglo XX, pero adecuado al siglo XXI. Entonces quiero explicar qué es lo que hizo Irlanda y cuáles son las implicancias. Irlanda, para que se den una idea, era un país que a mediados de los años 80 tenía un ingreso per cápita que era aproximadamente el de la mitad del promedio de la Unión Europea. Era 60% del promedio de la Unión Europea, a mediados de los años 80. Y a mediados de los años 2000, es decir, 20 años después, tenía un ingreso promedio que era 115% del promedio de la Unión Europea. Es decir, algo hizo Irlanda que aceleró su proceso de desarrollo de una manera significativa, y quiero tratar de convencerlos de que esta iniciativa tiene un correlato con lo que hizo Irlanda en ese momento, y esa es la oportunidad que tenemos. ¿Qué es lo que hizo Irlanda? Irlanda desarrolló un marco jurídico y fiscal que hizo de Irlanda un país muy apropiado para la inversión extranjera directa. Este marco lo hizo Irlanda a fines de los años 50 y en los años 60. Sin embargo, Irlanda se incorpora a la Unión Europea en el año 1973. Fue en el año 1973 que las empresas empiezan a pensar que si tenemos este marco jurídico y este marco fiscal que me permite operar ahora en el mercado europeo, puede ser Irlanda el lugar más apropiado para incorporar mis empresas cuando estoy yendo a ese mercado. Tampoco ocurrió del día a la mañana. Irlanda entró en el año 73, tuvo una crisis financiera, fue realmente en los años 90 en el cual se produce un despegue de la economía irlandesa, y donde esto que hablábamos, que es este atractivo que tenía la incorporación de empresas irlandesas, se ve en su total plenitud, y ese es el proceso de despegue, se llamó el proceso del despegue celta, que es el que permite este proceso de crecimiento que les hablaba, de pasar de 60% del ingreso promedio de la Unión Europea a 115% en tan solo 20 años. ¿Y qué es lo que pasó? Lo voy a ilustrar con un ejemplo que lo vengo usando en las últimas semanas, pero creo que lo ilustra bien. Es que el marco jurídico y fiscal que había armado Irlanda era lo suficientemente atractivo que no solo las empresas que en realidad se proyectaban a la totalidad del mercado europeo decidían radicarse como empresas irlandesas, sino que empresas quizás que vendían en todo el mundo también eligieron hacerlo. Entonces, el ejemplo más paradigmático es la empresa Apple. La empresa Apple decidió registrar en Irlanda la empresa de Apple que es dueña del software de los iPhones. Y eso quiere decir que cada iPhone que se vende en el mundo, no que se vende en Irlanda, que se vende en el mundo, que se vende en Buenos Aires, que se vende en Nueva York, que se vende en Beijing, que se vende en Bangkok, que se vende en Ciudad del Cabo, pagan una royalty, pagan un pago a esta empresa que es irlandesa, y esta empresa irlandesa a su vez paga impuestos a las ganancias corporativas en Irlanda. Es decir, que haciéndose un lugar atractivo para la radicación de empresas, Irlanda empezó a generar ingresos de actividad económica que se producía por fuera de Irlanda. De hecho, hay un dato muy particular, que el día que esta empresa se incorporó en Irlanda, el PIB de Irlanda ese día subió el 25%. Porque básicamente esa empresa producía todo esto, y de esto, obviamente, los irlandeses se las ingeniaron para de alguna manera llevarse un pedacito de lo que la empresa Apple hacía en todo el resto del mundo. ¿Por qué? Porque crearon un marco jurídico y fiscal que era atractivo para la radicación de empresas en Irlanda. Y la visión que tiene el presidente y que tiene este gobierno es: ¿por qué no podemos hacer lo mismo con la inteligencia artificial? ¿Por qué no podemos hacer que Argentina sea un lugar atractivo para la radicación de empresas que producen con esta tecnología? Ahora voy a explicar por qué hay una oportunidad y por qué en el resto del mundo no se produce este mismo atractivo. Y de la misma manera que Irlanda se convirtió en un lugar donde se radicaban las empresas en Irlanda, y de esa manera se pagaban impuestos en Irlanda sobre la actividad económica que se producía en el resto del mundo, ¿por qué no podemos hacer que Argentina sea un lugar atractivo para la radicación de estas empresas que van a estar operando no solo en Argentina, sino en todo el mundo? Y van a estar pagando impuestos a las ganancias corporativas en Argentina. Y por supuesto que van a tener muchísimos otros derrames positivos para la economía, como la tuvo en Irlanda. Repito, Irlanda pasó de tener la mitad del ingreso promedio de la Unión Europea a tener un 15% más en tan solo 20 años. ¿Por qué a la Argentina se le abre una oportunidad en este sentido? Por un lado, porque esto no va a ocurrir en Europa.
porque Europa vive un momento de sobreregulación. Entonces, básicamente muy difícil la actividad empresaria, la actividad innovadora en Europa por este exceso de regulación. Y en Estados Unidos, porque hay un principio básico del derecho societario que es la limitación de la responsabilidad. O sea, para que el capitalismo pudiera desplegarse, los accionistas en una sociedad ponen en riesgo un capital y su actividad comercial, su responsabilidad está limitada al capital que ponen. Por supuesto, la gente después decidirá si opera o no esa empresa en función de las garantías que esa empresa le da. Bueno, en el caso de Estados Unidos, donde sí existen las DAO, y ha habido litigios respecto a las DAO, porque siempre cualquier empresa puede tener litigios o demandas, tanto de la sociedad, de sus socios o lo que fuere, la jurisprudencia en Estados Unidos está asociando a las DAO como sociedades en Estados Unidos se llama General Partnership, acá sería como sociedades de hecho. Eso quiere decir que los socios responden con su patrimonio. Eso quiere decir que el despliegue de las tecnologías de inteligencia artificial en Estados Unidos no te exime a responder con tu propio patrimonio. Entonces, el problema de eso es que no es un lugar atractivo para el despliegue de estas tecnologías porque simplemente el riesgo no va a ocurrir. Entonces, estamos diciendo, en Europa no va a ocurrir, en Estados Unidos no va a ocurrir, ahí se abre la posibilidad para que Argentina sea ese lugar donde sea atractivo hacerlo. Como dijo el doctor Ramírez, por ejemplo, tanto en el caso de las DAO, donde incluso se pone que solamente están permitidas las DAO, donde los beneficiarios oficiales están dispuestos a manifestarse, o en las automatizadas, que está sujeto a todos los regímenes de responsabilidad de las sociedades anónimas, con lo cual no hay ningún problema por ese lado. Ahora igual voy a hablar un poquito más del tema de la responsabilidad. Estaríamos en condiciones de generar un ambiente atractivo para la erradicación de esta empresa. Que el presidente en su artículo del Financial Times decía, no vamos a regular la inteligencia artificial para que la gente tenga la tranquilidad de que puede desplegar su tecnología, va a haber este régimen legal atractivo con responsabilidad limitada y va a haber un régimen fiscal, si el Congreso así lo decidiera, para estas empresas que podría, completar, ¿no? el combo que lo haría, un lugar atractivo. ¿Va a funcionar esto? No sabemos. ¿Vale a la Argentina, le vale la pena intentarlo? Claro que sí. Porque si esto sí efectivamente funciona, estaríamos abriendo la puerta para una aceleración de nuestro desarrollo como quizás no hubiéramos imaginado. Y creo que esto es un aspecto bastante interesante que tiene este proyecto y que además habla de un presidente con una visión, ¿no? Que está diciendo, veo en el mundo una oportunidad, veo un hueco, veo una oportunidad que ni Estados Unidos ni Europa están aprovechando. Bueno, vamos a poner a Argentina en ese lugar a ver si podemos aprovechar esa oportunidad. Termino con un comentario sobre, porque sé que esto se ha hablado, que es el tema de la responsabilidad última, ¿no? De los socios, quién es responsable. Está en discusión, el presidente escribió este artículo en el Financial Times, le contestó sobre esto, ustedes seguramente lo han visto, Yuval Harari le contestó. Entonces, Harari es como interesante lo que plantea, porque él dice, no, el problema con la inteligencia artificial, si una inteligencia artificial gestiona una empresa, es que como a una inteligencia artificial, él lo dice así, no se la puede poner en la cárcel, entonces la inteligencia artificial puede ser como peligrosa, puede hacer cosas porque como que no le tiene miedo a nada. Y después en el párrafo siguiente, en su propia nota, dice que para la inteligencia artificial lo peor que puede pasar es que su empresa se cierre, porque es como equivalente a la muerte de esa inteligencia artificial. Entonces dice, va a hacer todo lo imposible para evitar que la cierren. Entonces, bueno, pareciera que para la inteligencia artificial también es peligroso. O también, le preocupa el hecho de que la empresa pueda tener alguna dificultad y que entonces la justicia o la empresa quiebre o que la justicia dictamine su cierre, ¿no? Lo cual nos lleva a la discusión, ¿la inteligencia artificial es más segura o más insegura? Y creo que no hay ningún motivo para el cual pensar a priori que va a ser más insegura que va a ser segura. Por ejemplo, para dar un ejemplo, una cosa que nosotros usamos todos los días, donde nos confiamos plenamente en la inteligencia artificial, todos nosotros los que están en esta sala, es el Google Maps. Bueno, nosotros nos confiamos, nos confiamos en una inteligencia artificial que nos dice anda para acá, anda para allá y confiamos. Entonces, bueno, si confiamos en una inteligencia artificial por eso, ¿por qué para no para actividad? Entonces me parece que no hay que tenerle miedo a eso, más allá que huelga decir
que en procesos de cambio tan grandes no es que esto va a quedar siendo un régimen jurídico inalterable, o sea, a medida que se van desplegando, digamos, las distintas situaciones, siempre estaremos a tiempo de adecuarlo, ¿no? Entonces, simplemente para cerrar, digamos, y ya abrir el espacio para las preguntas en el tema de la responsabilidad, simplemente quiero dejarlo eso claro. No difiere del régimen de responsabilidad que tienen las sociedades anónimas. Así que si tenemos un problema con el régimen de responsabilidad de las sociedades automatizadas, es que lo tenemos con el régimen de las sociedades anónimas, así que creo que no es el caso. Cuando el objeto de la actividad empresaria es legítimo, entonces la sociedad respalda con su patrimonio, y así queremos que sea, porque ese es el acotamiento de riesgo que permite eso fue lo que permitió que el capitalismo pudiera desarrollarse, ¿no? Ya desde, como decía el presidente en su nota, desde 1602 con la Compañía de las Indias Orientales. Y lo tercero es que el corrimiento del velo societario, la inoponibilidad de la persona jurídica, sigue sin valer si las actividades de la empresa son de carácter ilícito, si hay dolo, si hay deliberada ilicitud. Entonces no tenemos un problema porque ahí ese velo se corre y la justicia actúa y busca, digamos, a los responsables de ese ilícito. Así que creo que no estamos ante algo, si se quiere, ni tan definitivamente no peligroso, creo que no es tan diferente, es simplemente que estamos habilitando la posibilidad de este otro tipo de sociedades y buscamos eso, que quizás en el futuro haya empresas que estén operando primordialmente afuera, pero que sean empresas argentinas que tributen en Argentina, y de esa manera, así como en su momento Irlanda logró apropiar parte de la venta de todos los iPhones que se hacen en el mundo, que Argentina pueda apropiar parte de lo que se produce en todo el mundo. Es la marcha